Hermano, ¿sabías que hay un kaiju en Pacific Rim tan grande que él solo pasaría por encima de 500 edificios apilados? Entonces prepárate porque hoy te voy a mostrar los 10 monstruos más grandes de la franquicia, desde las películas hasta el cómic más reciente. ¿Qué tal, mi amigo? Hoy separé los 10 kaijus más gigantescos que han aparecido en las películas, en la serie y en los cómics de Pacific Rim. El primer lugar es aterrador, así que sin más rodeos, vamos al video. En la 10ª posición tenemos a Otachi, una kaiju categoría 4, enviada por los precursores a Hong Kong con una misión muy específica: encontrar y matar al científico Newton Geisler, que acababa de descubrir información valiosa sobre el plan de los alienígenas. Ella no viene sola, llega junto a Leatherback, formando el primer dúo de kaijus de la franquicia en atacar en conjunto. Físicamente, Otachi es diferente a la mayoría de los kaijus que hemos visto hasta ahora. Tiene un par de alas retráctiles escondidas dentro de los brazos, una cola larga que se divide en 3 garras en la punta y puede escupir un ácido azul corrosivo capaz de derretir hasta el metal reforzado de un Jaeger. Y lo que más impresiona es la escena en la que agarra a Gypsy Danger con las garras y sube volando hasta el borde de la estratosfera, cargando un robot de casi 2000 toneladas como si fuera un juguete. Solo que, aún siendo considerada una de las kaijus categoría 4 más grandes y pesadas jamás registradas, los números oficiales de Otachi cambian dependiendo de la fuente. En el guión de la película y en los materiales oficiales ronda los 63 metros de altura. En cambio, en el juego oficial Pacific Rim The Video Game aparece mucho más grande, cerca de los 109 metros. Una inconsistencia que ya ha generado bastante discusión entre quienes estudian el lore del universo. Otachi abre este ranking porque, a pesar de ser más pequeña que los siguientes nombres de la lista, ya demuestra una cosa que se repetirá hasta el final: cada kaiju nuevo que aparece en Pacific Rim es más grande, más peligroso y más extraño que el anterior. Ahora, si Otachi es la fuerza aérea, Leatherback es el bruto terrestre, también categoría 4. Ataca Hong Kong junto a Otachi y tiene una apariencia que recuerda a un gorila gigantesco. Camina apoyado en los nudillos, es extremadamente fuerte y prefiere el combate cuerpo a cuerpo en lugar de cualquier estrategia más elaborada. Su arma más peligrosa, sin embargo, no es la fuerza, es un órgano orgánico en la espalda capaz de generar un pulso electromagnético, apagando toda la electrónica a su alrededor, incluyendo los sistemas de un Jaeger entero. En la práctica, esto significa que Leatherback puede noquear a un robot de casi 2000 toneladas sin siquiera tener que tocarlo. Para que tengas una idea del tamaño de la amenaza, en esa misma noche él y Otachi lograron destruir a Cherno Alpha y apagar a Striker Eureka, dos de los únicos 4 Jaegers que aún quedaban en ese momento. Según el material oficial de la película, Leatherback tiene cerca de 81 metros de altura y casi 2900 toneladas, y es descrito como uno de los kaijus categoría 4 más grandes y pesados jamás registrados, disputando este puesto directamente con la mismísima Otachi. Leatherback cierra el capítulo del dúo de Hong Kong en este ranking. Mutabore aparece justo al principio de la película original y su función en la historia es simbólica: demostrarle al mundo entero que la estrategia de construir un muro anti-kaiju a lo largo de la costa del Pacífico era en la práctica inútil. Categoría 4, con cerca de 90 metros de altura, Mutabore emerge de la brecha y va directo hacia Sydney, en Australia. En menos de una hora después de llegar al muro, ya había destrozado toda la estructura y entrado en la ciudad, destruyendo edificio tras edificio. Fue solo la llegada del Jaeger australiano Striker Eureka, pilotado por los Hansen, lo que logró detener su avance, y eso después de una secuencia de golpes y un disparo de misiles directo a la cabeza y al pecho de la criatura. Y una cosa poco comentada es que el ataque de Mutabore ocurre justamente un día después de que Striker Eureka fuera oficialmente desactivado del programa Jaeger debido a recortes de presupuesto. Fue esta invasión y la destrucción del muro en menos de 60 minutos lo que obligó al gobierno a reactivar el programa a toda prisa, una decisión que más tarde salvaría a la humanidad entera. Mutabore es pequeño comparado con lo que viene a continuación, pero su legado es gigante. Sin él destruyendo aquel muro, tal vez la Tierra ni siquiera habría llegado hasta los próximos Jaegers que salvaron el planeta. En el 7º lugar tenemos a Trespasser, que es el punto cero de todo. Fue el primer kaiju en atravesar la brecha y atacar a la humanidad, emergiendo cerca de San Francisco el 10 de agosto de 2013. A lo largo de 6 días destruyó un camino de casi 56 kilómetros de extensión, arrasando ciudades enteras hasta ser finalmente aniquilado por 3 misiles nucleares tácticos. Con cerca de 92 metros de altura, Trespasser tiene una apariencia más primitiva que los kaijus que vinieron después. Una forma semi-humanoide, brazos largos y desproporcionados,
y una cresta en forma de hacha en la cabeza, que de hecho dio origen al apodo Axehead, usado internamente por la producción antes de que se definiera el nombre oficial. Como el ataque de Trespasser ocurrió incluso antes de que existiera el PPDC y antes de que se creara la escala Serizawa, nunca recibió una categoría oficial. Para la historia es simplemente el primero sin número. Además, varias descripciones oficiales dicen que Trespasser alcanza la altura del Golden Gate Bridge o que es incluso más alto, solo que las torres del puente tienen cerca de 227 metros, o sea más del doble de los 92 metros que son el número oficial de Trespasser. Si este número fuera correcto, apenas llegaría a la mitad de la torre, o sea, para que realmente esté a la altura del puente, como dicen las propias descripciones, su tamaño real tendría que ser mucho mayor que el divulgado, y es justamente por ser el primero con números que ni los propios fans logran cuadrar que Trespasser entra en esta lista con un peso simbólico enorme. Él es el motivo de que exista todo lo que viene a continuación. Saliendo de las películas y entrando en la serie, llegamos al sexto lugar con Copperhead, el antagonista principal de la primera temporada de Pacific Rim The Black, el anime de Netflix y Legendary. Categoría 4, con cerca de 99 metros y medio de altura de pie. Copperhead tiene una forma cuadrúpeda que recuerda a un ceratopsiano, un caparazón grueso parecido a la piedra y 3 ojos cian a cada lado de la cabeza. A diferencia de los kaijus de las películas, que por lo general aparecen, causan destrucción y mueren en el mismo episodio, Copperhead está construido como una amenaza persistente. Vuelve a atacar a los protagonistas Taylor y Hayley Travis no una, sino 3 veces a lo largo de la temporada, siempre atraído por el sonido del Jaeger abandonado que los hermanos reactivan, el Atlas Destroyer. En una de las batallas logra arrancarle el brazo entero al Jaeger y tragarse la pieza. Y piénsalo conmigo, a pesar de ser solo un categoría 4 comparable en amenaza a los kaijus antiguos como se describe a Copperhead, es el villano que sostiene por sí solo una temporada entera de televisión, algo que ningún kaiju de las películas había hecho hasta entonces. Copperhead marca el giro de esta lista hacia el territorio de las series. En la segunda temporada de Pacific Rim The Black surge nuestro quinto lugar, Breacher, y es histórico dentro del lore por un motivo simple. Es el primer kaiju categoría 6 jamás registrado en la franquicia. Para que entiendas el peso de esto, la escala Serizawa original, creada en los tiempos de la primera película, solo llegaba hasta la categoría 5. Breacher rompió ese límite. Es convocado por las hermanas del kaiju como un último intento desesperado por recuperar a Boy, el híbrido humano kaiju que los protagonistas protegen a lo largo de la serie. En el enfrentamiento final, Breacher causa daños pesadísimos en el casco del Atlas Destroyer y solo es derrotado cuando Loa, la inteligencia artificial del Jaeger, fuerza la autodestrucción de la máquina para acabar con él de una vez por todas. Y a diferencia de prácticamente todos los demás kaijus de esta lista, el tamaño exacto de Breacher nunca fue confirmado por ninguna fuente oficial de Legendary. Las estimaciones más aceptadas entre quienes estudian la franquicia rondan entre los 120 y 130 metros de altura, pero es un número no oficial, construido en base a la comparación visual con el propio Atlas Destroyer en las escenas de la serie. Volviendo a las películas, llegamos al clímax de Pacific Rim Uprising, y ocupando nuestro cuarto lugar está el Mega Kaiju. Él no nace como una criatura única, es el resultado de la fusión forzada de 3 kaijus diferentes, Raijin, Hakusha y Shrikethorn, unidos por enjambres de híbridos robóticos Kaiju Jaeger, creados por un Newton Geisler ya bajo el control mental de los precursores. La escena de la fusión es uno de los momentos más memorables de la película. Newton, frustrado porque los 3 kaijus por separado no estaban logrando destruir a los Jaegers lo suficientemente rápido, libera a los enjambres de híbridos que literalmente cosen los 3 cuerpos en uno solo. Además de su tamaño descomunal, puede absorber la energía cinética de los ataques recibidos para luego devolverla en forma de un golpe en el suelo capaz de lanzar un Jaeger por los aires. Y aun siendo técnicamente 3 kaijus fusionados en un solo cuerpo de cerca de 128 metros de altura, el material oficial de Legendary clasifica al Mega Kaiju como categoría 5, la misma categoría de cada uno de sus 3 componentes originales, como si la fusión oficialmente no hubiera cambiado su clasificación de peligro. El plan del Mega Kaiju era arrojarse dentro del volcán inactivo del monte Fuji, activando el anillo de fuego del Pacífico en una cadena de erupciones que causaría una extinción masiva. Solo fue detenido cuando Gypsy Avenger cayó en picada desde la atmósfera directo contra su cuerpo, partiéndolo por la mitad en el aire, y es justamente esta referencia al mayor kaiju oficial de las películas, lo que nos lleva directo al próximo lugar de la lista, porque a pesar de todo este espectáculo, el Mega Kaiju todavía no es el nombre canónico más grande de la pantalla grande.
Y aquí llegó nuestro favorito. Ocupando la tercera posición tenemos a Slattern, que es, sin exagerar, el kaiju más legendario de toda la franquicia. Categoría 5, el primero de la categoría en existir, creado por los precursores específicamente como el arma definitiva de extinción para combatir el regreso de Gypsy Danger, con una altura estimada entre 181 y 186 metros y un peso de 6.750 toneladas, fue durante años considerado el kaiju más grande y más fuerte de todo el lore oficial de las películas. La escena que selló su lugar en la historia es el sacrificio de Striker Eureka. Slattern ataca al Jaeger con sus múltiples colas, enviándolo contra una fuente hidrotermal y dañando su lanzador de misiles. Striker Eureka aún reacciona y casi le arranca los dos brazos delanteros a Slattern en el proceso, pero dándose cuenta de que no puede ganar solo, el kaiju llama al categoría 4 Sconner para que lo ayude. Con los dos avanzando juntos contra el Jaeger ya dañado, el mariscal Stacker Pentecost y Chuck Hansen detonan la bomba termonuclear que cargaban en la espalda. La explosión vaporiza a Scanner en el acto, pero Slattern sobrevive, gravemente herido. Es solo después de eso, cuando intenta impedir que Gypsy Danger entre en la brecha, que Raleigh Beckett dispara la turbina nuclear del Jaeger a quemarropa, matando finalmente a la bestia. El cuerpo ya sin vida de Slattern termina siendo reutilizado para engañar a la brecha y permitir que Raleigh entre al anteverso y cierre el portal de una vez por todas, activando el reactor nuclear del propio Gypsy Danger. Y piénsalo conmigo, a pesar de ser 3 veces más grande que Striker Eureka, Slattern aún enfrentó una resistencia considerable, y por más de una década entre 2013 y el lanzamiento del cómic más reciente de la franquicia, Slattern fue tratado por los fans y por la propia Legendary como el mayor kaiju canónico jamás visto. Y llegamos al cómic más reciente de la franquicia, Pacific Rim Final Breach de Legendary Comics, lanzado ahora en 2025. Es ahí donde aparecen los dos monstruos más nuevos y más gigantescos que Pacific Rim haya producido. Nuestra segunda posición es para Gaiasaur. Él es el segundo categoría 6 oficial de la historia. Ataca París alrededor del año 2040 en un evento que reaviva de una vez por todas el conflicto entre la humanidad y los precursores después de años de relativa tregua. Las estimaciones de los fans, basadas en las páginas del propio cómic, los sitúan en torno a los 250 metros de altura. Vale hacer un paréntesis aquí. Los propios números de Gaiasaur son inconsistentes dentro del cómic. Una de las páginas describe su longitud como casi 700 pies de punta a punta, una medida mucho menor de lo que aparenta tener cuando se compara visualmente con el tamaño de los Jaegers que enfrenta en las mismas escenas. Gaiasaur es lo suficientemente grande como para él solo asegurar la segunda posición de esta lista con holgura, pero ni siquiera es el kaiju más impresionante del propio cómic en el que aparece, porque pocas páginas después de él, Legendary presenta a una criatura que reescribe por completo la escala de tamaño de la franquicia entera. Y llegamos a la cima absoluta, Quadralith, el primer kaiju categoría 7 jamás registrado en toda la franquicia Pacific Rim. Las estimaciones basadas en las páginas del cómic sitúan su altura en torno a los 480 metros. Para que tengas una idea del tamaño de esto, es casi 3 veces la altura de Slattern, el kaiju que fue tratado como el mayor récord oficial de las películas por más de 10 años seguidos. Quadralith emerge directo del fondo del océano, y su presentación en Final Breach ya deja claro que Legendary quería construir algo en una escala completamente distinta. Y aquí va una curiosidad sombría para cerrar este ranking. Quadralith es el primer kaiju conocido en la historia en hacer el camino inverso de todos los demás. Después de emerger a través de una brecha, logra regresar solo al anteverso, cruzando de vuelta hacia el otro lado. Ningún otro kaiju documentado hasta hoy había demostrado este tipo de control consciente sobre su propio paso entre los dos mundos. Presta mucha atención a esto. Si buscas discusiones de fans sobre el tema, ya hay gente especulando que los próximos volúmenes de Final Breach deberían introducir categorías 8 y 9, kaijus hipotéticos que pasarían de los 700 metros y podrían incluso superar la marca de 1 kilómetro de altura. Si esto se confirma, este ranking podría quedar desactualizado antes de que termine el año, hermano. Ya dejen su like y sigan el canal. Que Dios los bendiga